de dos preguntas, quizás son muy machacadas, pero yo aún no me he enterado. Así que como, si es interesante, vale, y si no, pues es igual, ya me enteraré. Quiero decir, como que hay quien lee mucho y todas esas cosas. Vale. Yo quiero que nos digas, ¿en qué estado concreto está hoy, ahora, el aspirante espiritual? ¿Qué características tiene que tener para considerarse aspirante o adepto? No, adepto no es que después. Lo anterior a aspirante, ¿qué es? No. El hombre corriente, digamos. El hombre corriente, bueno, el aspirante. Y después de esto a mí me gustaría, porque hay veces que se tiene que discutir este tema, en sí Jehová, en su momento, ¿qué hizo y por qué después sigue todavía tan atrasada? Porque de alguna forma los testigos de Jehová y el lastre, y como personaje, ¿qué fue y quién fue Jehová? Pero prefiero primero la primera, porque para mí es más interesante. Bueno, lo más interesante es que todas las personas que tienen aspiraciones superiores, de tipo que sean, pueden ser artísticas, pueden ser políticas, incluso económicas, en el campo, digamos, o religiosas. Entonces, a esas personas que tienen una aspiración superior se les denomina aspirantes espirituales. Ahora bien, cuando hablamos esotéricamente, el aspirante espiritual es aquella persona que más o menos ha abierto dentro de su ser una apertura hacia la luz, a lo espiritual se entiende. Y esto va a llevar en su vida una serie de dificultades y de crisis, porque al empezar a entrar en un camino espiritual, damos cuenta que empieza a germinar dentro del corazón la semilla, digamos, de las crisis. Y debe ser así porque hay una acumulación de karma a través del tiempo que lo tenemos aquí pero no lo aceptamos de dentro. Viene como si fuese un saco en la espalda de todos los actos incompletos que hicimos o aquellos que pudiéndolos realizar bien los decimos mal. Es un saco lleno de arrepentimiento, un saco lleno de esperanzas, lleno de deseos, lleno de temores. Bueno, entonces el aspirante es aquella persona que empieza a superar el lastre. Cuando el saquito está ya semi-vacío o semi-lleno solo, entonces el aspirante se convierte en lo que técnicamente definimos un discípulo en probación, que es el paso que va desde el aspirante espiritual normal y corriente hasta aquella persona que ha trascendido ciertas etapas de renuncia, entra en una etapa superior y empieza a desarrollar los poderes de la mente. A esto le sigue lo que llamamos el discípulo aceptado, el que ha podido resistir las pruebas de las crisis, las dificultades y singularmente las apetencias de seguridad, las apetencias de poder, las apetencias de ser alguien en el mundo espiritual. Y esta es una etapa, yo creo que es la más difícil de todas, porque está luchando en lo que esotéricamente llamamos el Kurukshetra, es decir, el plano astral en su totalidad. Y luego viene el discípulo en el corazón del maestro, que el discípulo, que el aspirante, que todos somos aspirantes, y al propio tiempo todos somos discípulos, que ha logrado, digamos, a atraer la atención del maestro. Hasta aquí fue vigilado, fue observado por discípulos ya más avanzados, incluso en ciertos casos por algún iniciado en contacto con el maestro. Y cuando el iniciado maestro o discípulo muy evolucionado dice al maestro, fulano está preparado, entonces el maestro se digna, ya por esta referencia, porque no puede perder el tiempo, a observar el aura del discípulo. Y es en el instancia el que decide si puede entrar en una fase más avanzada, que es cuando el discípulo entra en contacto con la conciencia del maestro. Entrar en la conciencia del maestro es participar de su pensamiento hasta la altura que sea, participar de su inmenso amor por la humanidad y participar de sus actividades de servicio. Y esto es lo que técnicamente se llama el ingreso en la sexta esfera de la sombra. Hasta aquí han sido esferas, son 7 esferas, ¿verdad? La sexta esfera ya que entras casi dentro del corazón del maestro, que está en el centro mismo, y entonces ya lo que él espera a este discípulo es la iniciación. La iniciación tiene por objeto revalorizar dentro del discípulo todo aquello que fue el maestro en etapas anteriores.
El maestro, todos los seres espirituales, no importa qué grado tengan o qué jerarquía espiritual detenten, han sido hombres como nosotros, han pasado por todas las pruebas, por todas las dificultades, por todas las crisis, han sufrido y han triunfado. Y están ahora siendo conscientes dentro del quinto reino de la naturaleza, o sea, la jerarquía planetaria o el reino de los cielos, tal como decía Cristo. Y para ellos la etapa superior del sexto reino, lo cual para nosotros es solamente una posibilidad muy utópica, pero que hay que contar, porque hay que lanzar como Sagitario la flecha muy lejos, cuanto más arriba mejor. Y si puede ser que no culmine jamás la flecha, que está continuando su camino, su trayectoria en el éter. Es decir, que podríamos considerar que todo el proceso es el árbol de la vida. Con respecto a la humanidad se nos habla del árbol del bien humano, el árbol de la ciencia, el árbol del beneficio cósmico, el árbol en sí que es un símbolo de donación y de sacrificio, porque el árbol nunca te pide nada por lo que te da, siempre está abierto así, como si fuera un acto de bendición. Pues entonces tenemos que las raíces del árbol son la gente involucionada, sin afán peyorativo. Luego viene la etapa de las personas del promedio, personas corrientes, con muchos de nosotros quizás. Después vienen los aspirantes espirituales que constituyen, esto el promedio constituye un tronco. Las ramas lo constituyen los aspirantes espirituales en sus diferentes ramificaciones. Entonces vienen los discípulos en varias etapas que constituyen las pequeñas ramas llenas de verdor, y luego vienen las flores, que los frutos maduros siempre son los maestros. Así que siempre tenemos las raíces, el tronco, las ramas, las hojas, las flores y los frutos. Todo esto constituye el árbol de la creación o el árbol dentro de la vida humana. Y entonces estamos dentro de este árbol en algún peldaño definido. O es como si dijésemos, dentro del gran escalera de Jacob, todos tenemos un peldaño. Y este peldaño es el que condiciona nuestra vida, el que representa objetivamente nuestro karma, y el que nos hace receptibles a fuerzas espirituales, no importa qué procedencia, el que nos hace, digamos, nos promueve la inspiración necesaria para entrar en el quinto reino, y el que finalmente mantiene los ramas de la jerarquía en un mundo, y más adelante el contacto íntimo con el Señor del mundo, aquel ser venusiano que está aquí hace muchos millones de años preparando el curso de la evolución de los seres humanos y podemos decir de la entera naturaleza. Y así vamos progresando hasta llegar a un punto en que realmente el simple aspirante espiritual ha trascendido etapa tras etapa, han pasado siglos a través de la rueda de muertes y nacimientos, y finalmente se encuentra en un nirvana, allí donde se dice que no tiene necesidad de reencarnar porque ha cumplido con todas las prerrogativas que están correspondiendo a la razón. Hasta aquí esquemáticamente es el proceso de lo que es el aspirante. Ahora bien, los aspirantes espirituales ¿en qué posición? Creo que preguntabas esto. Pues es una posición muy difícil. Muy difícil por la sencilla razón de que están viendo en cierta manera intuitivamente el reino de Dios y ven la imposibilidad de realizarlo. Y el aspirante que tenga un poco de ambición espiritual se encuentre con estas dificultades sufre mucho. Por ejemplo, las interrogantes mentales sobre cosas que no puede comprender, viendo la incapacidad humana de que se amen. Por ejemplo, cómo está la educación en un mundo siempre el espectro de la guerra por doquier. Como sabéis, siempre estamos con el miedo en el cuerpo. Lo que hacen las grandes naciones siempre repercute en nosotros. De todas maneras, hay que ser también muy responsable sobre este punto y, tal como dijimos la semana pasada, darnos cuenta de que realmente quien está buscando, quien está logrando la gran batalla es el discípulo, en sus varias etapas. Y el discípulo es el que tiene que decidir. Primero, si el avatar podrá venir a finales del siglo o tendrá que esperar otras condiciones astrológicas mejores. Porque una condición astrológica tiene un valor, pero lo que tiene más valor es cómo la humanidad
recogerá la herencia crística en los momentos en que se presente el Cristo de la verdad. Una fase como pasó hace 2 siglos, en 20 siglos, cuando Cristo fue crucificado y que dijeron que la humanidad había fracasado. El Cristo no puede fracasar, porque para un maestro de la categoría del Cristo, de la séptima iniciación, está por encima del dolor y del placer, está por encima de todas las cosas de la vida. Y el acto de morir para él no representaba, porque sufría un cuerpo tan puro que no sentía dolor. Además que el cuerpo de Cristo, supongo yo, que estaba construido con átomos de hidrógeno solamente, materializados a cierto punto por los poderes de su voluntad, y cuando dijo se desapareció. Así que cuando están hablando del sudario de Turín, es que él para morirse de risa, algo menos del ángulo esotérico, porque hay que darse cuenta que todo cuanto pasaba en Palestina en aquellos tiempos que imperaba el código romano, siempre hay que contar de que todos los criminales y todas las personas no gratas o los que no eran ajusticiados por la crucifixión. Por tanto, cuando hablamos de la cruz, no hablamos de algo que sea especialmente para Cristo y que ha hecho el emblema de la cruz en las religiones organizadas del signo cristiano, sino que en aquellos tiempos la cruz, para clavar los brazos y los pies, aquí, a pesar de todo que hay un gran misterio, que es el misterio del triángulo equilátero, daos cuenta que cuando se crucifica un hombre, los clavos de los brazos y de los pies hacen un triángulo equilátero. Y esto no se habla mucho en el esotérico, pero en fin, esto lo dejamos como anécdota, y creo que yo te lo preguntar algo. Bueno, es que habiendo ya subido tanto, yo sé que Mary Jane preguntaba esa etapa en la cual empieza, ¿cómo puede distinguirse la persona que ya ha empezado a ser un verdadero aspirante? Creo que nadie puede descubrirlo, solamente él mismo, porque no es el subir los peldaños de la escalera de Jacob. Creo que no se sube directamente. Fijaos bien que cuando subimos un peldaño tenemos todo el pie, ¿no? Y ya ponemos el pie en la que sigue. Y eso es lo que nos pasa muchas veces, porque los dos a la vez no los tenemos. Hasta que está puesto el segundo peldaño, tenemos todavía el pie en la primera. En este momento es cuando cada uno tiene que analizarse las cosas que deja, las que todavía apetece, las reacciones ante las circunstancias. Él mismo se da cuenta de que frente a la misma circunstancia reacciona de diferente manera, entonces sabe que ha subido el peldaño. Es decir, entonces es por eso que la respuesta siempre maestro y alumno está dentro de sí mismo. Que la respuesta solo la puede tener el mismo individuo, que sabe las facetas, las fases en las que él ha avanzado, porque se ha dado cuenta que en otra ocasión, frente a cosas parecidas, reaccionaba de tal o cual manera, y hoy ha reaccionado de esta. Es diferente, lo analiza el mismo. Pues sí, es diferente y me siento bien, entonces ha avanzado. O sea que en fases así es cuando se dará cuenta de que está en el camino del aspirante espiritual. Esta evolución interna que se realiza frente a las cosas exteriores. Entonces es cuando se va dando cuenta, pero jamás es como una cosa que se corta con un salto de aquí a aquí, jamás, siempre es así. Y todavía en cosas inferiores reaccionamos mal y en otras muy bien, y en esta lucha no nos damos cuenta. El caso es siempre avanzar, pero no te lo puede responder nadie. Cuando se nota que está ya en el camino de la aspirante espiritual, nadie lo puede contestar a título individual. Sí que la pregunta la puedes hacer a título general de la humanidad, porque también ellos deberían también hacer el mismo punto, es lo que explica el tiempo, es de una forma del conjunto de la humanidad, pero individualmente no solo que lo pueden. Yo me gustaría añadir, como decías, Leo, ha subido mucho y vamos a bajar un poquito más. Yo entiendo que indiscutiblemente lo que no se puede tener nunca es la vanidad de que lo que estamos haciendo bien, y sí muchísima humildad, porque aunque creamos que eso lo hemos mejorado a como reaccionábamos tiempo atrás con la misma cosa, indiscutiblemente se puede mejorar siempre y se va a mejorar en el futuro. Luego, pues es muy difícil. Ahora, lo que indiscutiblemente estoy pensando es que no, como tú dices también, no podemos calificarnos nosotros nunca, porque es muy difícil. Solo podemos estar pensando que vamos mejorando,
Porque además lo que tú has dicho, Vicente, nos encontramos bien y al sentirnos bien con esa reacción ya es bueno. Y también una cosa, que el resultado sea bueno, porque muchas veces creemos que actuamos bien con nuestra propia conciencia, pero el resultado no es bueno. Lo que pasa es que ahí también hay que mirarlos, porque la mayoría de las veces hacemos y no miramos más, ya está hecho. Entonces eso nos puede ir dando impulso. El aspecto espiritual siempre anda cambiando. Como qué visión, es como una especie de cielo, siempre un ruido, y va hacia el sonido, digamos, de la vida espiritual. Cuando se le abren los ojos, entonces ve claramente la realidad, o empieza a ver, porque viene a ser como un animalito recién nacido, como el propio ser humano, que no abre enseguida los ojos, tiene que acostumbrarse a las retinas de vez en cuando para sentirse deslumbrado. Pero con esto de la humildad, y esto es una cosa que todos pecamos del defecto de creernos que somos mejores de lo que somos, esto es uno de los grandes impedimentos. Incluso hasta la tercera iniciación se puede pecar de los grupos espiritual, porque damos cuenta que cuando el iniciado ha alcanzado la estatura, digamos, de la transfiguración, tiene poderes sobre los tres mundos, significa que tiene poderes sobre tres tipos de devas: los devas mentales, los devas, digamos, del mundo astral, y los devas etéricos, que construyen las cosas. Para un iniciado de la tercera iniciación puede convertir esto, reproducir instantáneamente un aparato así al lado, puede constituir un mecanismo de la cosa. Es una visión de síntesis. Naturalmente no puede evitar, como todos dices, un maestro perfecto, un maestro de compasión, de sabiduría. Tiende a extremar un poco este seguro, si no se cuenta. Además tiene un aura tan radioactiva que atrae a la gente. Y como no toda la gente puede comprender lo iniciado, a veces lo iniciado hasta cierto punto es ridículo. Y pero también. ¿Por qué? Porque no está a la altura, digamos, en la vida física, me estoy refiriendo a cómo tienes tú alcanzado tu desarrollo espiritual. Porque está sumergido como una cosa pura y limpia dentro de una ciénaga, y como quiero, tiene que algo de la ciénaga tiene que estar en el cuerpo del iniciado hasta no ha pasado por la prueba de la, digamos, de la crucifixión y luego de la ascensión. Siempre tiene algo. Y nosotros, porque estamos aquí porque algo nos atrae, la ley de la materia, porque la ley de la materia, la ley de la gravitación es el aspecto en el cual el individuo se siente atado a la materia. Y no ser así, no tendríamos cuerpos, no tendríamos ilusión, no tendríamos nada. Que la ley de la materia es tan importante como la ley del espíritu. Además, si no tenemos algo que decía Madame Blavatsky, la materia es el espíritu hasta sus últimas esencias, y la materia es el espíritu que ha descendido hasta lo más bajo de la materia. Así que todo es espíritu y todo es materia unido por un factor común que es la energía. Y esa energía puede ser angélica o débica, o puede ser directamente del alma del hombre. De ahí que el alma del hombre cumple una función muy análoga a la de los devas. Los devas son los intermediarios entre la idea y la forma. El hombre es el intermediario entre el espíritu y la materia. Son intermediarios, así que el quinto reino, el sexto reino, cierto punto, tienen que unificarse. Así que un hombre perfecto tendrá mucho de ángel, y un ángel perfecto tendrá mucho de hombre perfecto. De ahí que se complementan mucho. Por ejemplo, el trabajo de la jerarquía cuando está con los reinos inferiores. Hay adeptos que trabajan solamente con los reinos inferiores, comandando una serie infinita de devas de todos los grados, a través de devas regentes del fuego, del aire, digamos, del agua y de la tierra. Y estos hacen un trabajo que es de la tierra. Y pues desde la construcción de una molécula o de un átomo, el más simple de hidrógeno, hasta constituir toda la tabla de los elementos químicos, y más arriba creando los átomos, restando energía a los átomos hasta constituir el átomo árico, un átomo puro, inmaculado, que es el que corresponde a la mona del ser humano y a la mona del propio Dios. Así que hay una serie dentro de los aspectos esotéricos que todo es materia pero redimida. Y cuando se habla de la ascensión, de la sexta iniciación, entonces, en cuerpo y alma, como se dice místicamente, Cristo asciende a los cielos.
No hay diferencia entre el cuerpo y el alma. Todos están en la misma sintonía. Por lo tanto, la levitación en lo adepto es algo que puede producir solamente un propósito. Es decir, que el hecho de que una persona tenga el poder de la levitación indica simplemente que gobierna ciertas fuerzas. Y si no lo hace inteligentemente es porque una particularidad más o menos positiva o más o menos negativa lo impulsa a elevarse con esta meditación. Porque si una persona no puede, digamos, controlar sus poderes sobre la materia, es que todavía no tiene infierno. El caso de Santa Teresa o de San Juan de la Cruz, que levitaban cuando estaban orando. Pero en circunstancias normales no podían levitar, no podían elevarse por encima del suelo. Y en cambio hoy vemos en la India personas que sin ser Santa Teresa, sin ser San Juan de la Cruz y sin ser ningún iniciado pueden transportarse por encima de las aguas. ¿Por qué? Porque han educado ciertos aspectos de su vida física o de sus chakras etéricos, y controlando la respiración pueden realizar ciertos prodigios, a lo menos nos parecen prodigios. Pero llega un momento, yo creo que no puede tardar muchos siglos, quizá al final del siglo, quizá a principio del otro, en que todos los medios de comunicación que utilizamos ahora, incluido el avión supersónico, serán anticuados, porque la persona físicamente se podrá desplazar por el éter, buscando sus conocidos en un otro confín de la Tierra. No habrá esa distancia que existe entre los continentes, porque por muy rápidos que sean los aviones supersónicos siempre hay espacio. Y cuando existe el poder de viajar por el éter más allá de la velocidad de la luz, se transporta de un lugar hasta el otro con plena conciencia y sin necesidad de ningún vehículo espacial. Esto nos lleva a considerar que cuando vino el Señor del mundo desde Venus, unos dicen que vino a través de una gran nave espacial, con los iniciados, los devas, ciertas semillas que ahora conocemos como el trigo, como por ejemplo algunos animales como por ejemplo caballos en un suicidio venusiano, que me trajeron digamos la oveja y la hormiga, como decían, porque digamos bien que la oveja y la hormiga tienen una conciencia social muy avanzada en comparación como los animales que tenemos en la tierra, que siempre están viendo los unos a los otros. La organización que tiene, por ejemplo, una colmena, en la cual se da una jerarquía a una sola individualidad dentro de la colmena, y a través de ella están llenando la colmena de otras unidades de la misma especie, y la forma geométrica del hexágono y todo bien del canal nos da idea de cómo trabajan, bajo qué medidas tan extraordinariamente perfectas para realizar un canal. Y nosotros pasamos en diferentes. ¿Cómo pasamos en diferentes? Ante cualquier flor, ante cualquier planta. Se nos dice que el reino vegetal es la ofrenda que el Señor del mundo ha ofrecido al Señor solar. De ahí que nuestro reino vegetal es el más evolucionado del planeta, el más bello, el más influyente. Puede haber degeneración, más debido al hombre que ha querido hacer tentativa sobre la naturaleza, como pasa con la abeja. Haciendo cruces de la abeja sacó la avispa, y buscando entre las diferentes razas de hormigas veniendo de Venus, trajo esas hormigas león que se comen unas a las otras. Significa que en contacto con la tierra, en contacto con el hombre, las especies se generan. Y es muy interesante porque pienso en el sábado próximo hablar mucho sobre la inclinación del eje de la tierra, sobre los animales, las plantas y sobre los planetas sagrados. Es muy interesante, pero ahora es el de la completa. Pero es muy interesante todo, de que como discípulos, ya no vamos a hablar de esto, como discípulos tenemos el deber de salvaguardar la herencia cósmica. La herencia cósmica yo creo que es la amistad. Así que si en un grupo no hay amistad, no hay espiritualidad. ¿Daos cuenta de esto? Si hay amistad, hay espiritualidad. Si hay familia, puede ser familia y amistad al propio tiempo. Pero la familia, tal como se entiende usualmente, es un compromiso kármico, no hay amor. En la mayoría de familias no hay amor, a menos que vengan como ya desde hace unos 50 años que han empezado a nacer discípulos de ambos sexos que harán
uniones perfectas, matrimonios perfectos, y serán los que llevarán la raza, la sexta raza adelante, y serán los que van a rendir el culto perfecto a la familia. Ya no serán padres, ni madres, ni hermanos, serán amigos. Y hoy empezamos a ver cómo los papás se sienten hablando de tú por los hijos, que tú a tu siglo no pasaba, porque tenías que reverenciar al padre como si fuese el máximo exponente de la autoridad familiar o la patria potestad, como sabéis que tienes que reverenciar al padre. Incluso había los jóvenes que les de la mano como si fuese. También se ocurría con los sacerdotes, se les considera un pobre, que no tenían realmente. Y ahora se van desvaneciendo muchas de las cosas del pasado, y como consecuencia el mundo da un salto tremendo hacia adelante. Y naturalmente el dilema de la acción, el dilema de la guerra, el dilema del terror, esto viene solamente porque quizá los discípulos no han dado todavía su clara demostración del poder que tienen sobre los elementos que lo están envolviendo. Es muy interesante de que veamos hasta qué punto nuestro ambiente está condicionado por mi conducta irregular, o por el contrario está sazonado, como decía el Cristo, con la sal de la tierra. Porque la tierra es desaborida, y en cambio el discípulo lleva la sal, para que la tierra tenga un gusto, tenga un beneficio para la humanidad. Se puede estar hablando de esto hasta mañana, porque es muy interesante. Si puede regresar hacia atrás en cuanto a tu iniciado. ¿Qué les dices? Quisiera que me hablaras del personaje de Jehová. Ah, Jehová, sí. Sí, más que nada es por tener información, porque se presenta la ocasión. Poder hablar con un poco de propiedad, pero si no ahorita tenemos que leer, es muy explicación. No, es que Jehová no es una figura muy simpática. No Porque lo es. resulta que lo consideran el Dios de la venganza. El Dios que les promete a ellos, el paraíso, y a los demás los dejan al azar, ¿sabes? 144.000 que Bueno, pero eso ya viene de ascendencia judía. Jehová siempre es un Dios personal. Sí, un Dios de clan, de ¿Pero tribu. existió realmente? No sé, yo solamente existe un Dios en la naturaleza. Ahora bien, las formulaciones No de los como Dios, hombres. perdón, no quería decir que haya existido como Dios, sino qué papel desempeñó Jehová y si existió de alguna manera. Sí, bueno, pues como necesitaban conducir, o quizás estábamos hablando de la jerarquía, conducir al pueblo judeo hacia la tierra prometida, hacia Jerusalén, pues entonces, como la gente, la mayoría estaba bien en Egipto, decían lo que dijeran, pues tenían sus beneficios y claro, entonces Moisés quiere que se vayan todos, buscando la tierra prometida. Y eso naturalmente es una cosa que se escapa a la lógica. Pero si la tierra prometida es el diluvio para todos, Bueno, porque cuando caía el agua había que buscar la tierra. Es que siempre era para todos esto. Lo que pasa es que entonces surge la figura mítica de Jehová como el Dios de los hebreos, no como un Dios universal, como un Dios de los judíos. Y aquí cuando se habla de Jehová siempre se habla de un Dios antropomorfo, así se puede decir, forma humana, y por lo tanto ahí se niega la abundancia de la divinidad. Por lo tanto, por ejemplo, cuando se habla de Jerusalén esotéricamente se habla de Zambala, y por lo de Jerusalén se entran por 7 puertas, las 7 puertas que se entran por, digamos, a la Ciudad Santa, y resulta que para entrar en Zambala hay 7 círculos como una rama. Así que habrá 7 círculos dentro y todo es Zambala. Así que unos rozarán la periferia, que será simplemente físico, con algunos accidentes normales de magia y tal. Esto es una cosa que cualquier pequeño iniciado puede realizar cualquier tipo de magia. Pero vas entrando en los círculos hasta llegar al corazón de Sarat Kumara, donde se dice el centro más influyente del planeta, donde está él, la cámara secreta de Zambala. Ahí solamente entran los iniciados, ya la quinta hasta la séptima, octava iniciación. Y no pueden entrar los demás. Así que si alguno recibe la visita del Señor del mundo, será porque en el momento de la iniciación se presenta a partir de la tercera, en lo cual el iniciado debe presentarse por primera vez ante el Señor del mundo. Pero no entrará en Zambala hasta que no tenga la quinta iniciación. Podrá merodear por las rutas concéntricas como pasa con el Advama. Yo me atrevería a decir que todos pertenecemos a la misma rama. Ahora bien,
dentro de nosotros. ¿En qué la diferencia? Bueno, cada cual está unificado por un principio de, digamos, de paz, de libertad, de amistad. Y para mí esto es influyente. Vamos a mirar la jerarquía de cada cual. Como se decía en tiempos de Jesús, que los que les rodeaban se estaban pretendiendo cada cual la iniciación que tenía. Y se tiene la cuarta, yo tengo la quinta, si estoy partiendo las iniciaciones que era un gusto, ¿sabes? Y naturalmente eso no es, porque la iniciación es una figura muy gorda para la humanidad. Y por lo tanto no todo el mundo puede llegar a la iniciación por solo proponérselo. Hay que ver el propósito naturalmente, el propósito de la iniciación. Pero que lleva al propio tiempo el esfuerzo, el sacrificio, ¿verdad? Y el estudio. Estudiar las leyes de la naturaleza. Estudiar el corazón humano empezando por el propio corazón. Empezar a conocer el corazón de los demás para poder amarlos y comprenderlos. Empezar a ver los arcanos de la naturaleza. Elegir una rama, digamos, del saber humano en el cual se siente identificado. Ahí está el misterio de los rayos. Y continuar por esta senda hasta que llega un momento en que se da cuenta de que alguien se ha fijado en él. Se siente llamado, se siente tocado por el dedo, ¿no? Y entonces sabe con certeza, sin que nadie se lo diga, que está en contacto con un maestro, o está en contacto con un iniciado, o está en contacto con un discípulo a quien considera superior, y en contacto con un maestro. Y todos estamos en este caso. Así no es tan difícil tampoco tratar bastante. Solamente se necesita buena voluntad y servicio. Simplemente la amistad, no la amistad de guerra. La amistad a toda la gente. Comprensión. Nunca un pecado que debes dejar pegarte a los metidos, como sucede. Y cuando se habla de que hace una mentira y debes presentar la otra, no sé hasta qué punto Cristo, Jesús, que era un hombre serio, de un sexto rayo, admitía esto, cuando después cogió el látigo y hizo a los mercaderes del templo. No soy una persona demasiado, digamos, que le tocase la cara, sino que una persona, un líder, en cierto modo un líder religioso de la alta escuela. Pero nunca habla de Jehová, siempre habla de mi padre. Mi padre que es un vuestro, decía. Y cuando ya he alcanzado este bien, os espera a todos conmigo. Así que, si veis alguna limitación en la religión hebraica, siempre es porque han rendido culto a un Dios personal, el Dios de los hebreos. Y todos los que abogen el nombre de Jehová para sus fines, esos que sean, siempre están limitados. Están limitados siempre por el peso de la acción común, del karma que esto lleva en este mundo. Dios, el Padre, está tomada de las primeras la función de él era conducir a Jerusalén. Jerusalén significa hombre nuevo. Entonces era un paso, era un puente entre esta... O sea, que tanto la época en que decimos de Moisés era la edad del carnero, ¿no? Cuando hay esas convulsiones, podríamos hablar más de política que de religión. Para dominar a los pueblos siempre se ha servido de la religión. No precisamente que sea la religión la que domina a los pueblos, sino los dogmas que se aplican en aquel momento. Y cuando Moisés dice que pudo llevar a toda su gente por encima del mar y todo aquello, resulta que esto pasó en la época en que bailaba. En fin, todo esto se ha podido estudiar científicamente y se ha comprendido que en aquella época necesitaba la gente esto, las 12 tribus de Israel. Todo esto era la época pasar hasta la era del carnero, que por eso luego sabemos que se mata el carnero, la era de Piscis. Claro, todo tiene como base la sabiduría antigua, lo más perfecto de la sabiduría de todas las edades, la que podemos estar hablando ahora. Pero claro, todo está mixtificado, adulterado a través de la época que sea. Por eso buscaba la tierra prometida, pero no decían que es que cuando estuvo lloviendo tantísimo, esas catástrofes que hay en el plano de la naturaleza, que sabemos que el planeta siempre va buscando su lugar, pues en aquella época todos los que se podían salvar de ahogarse buscaban la tierra, no buscar una frase para aplicársela solo una determinada parte de la humanidad. Pero todas esas cosas, esas mixtificaciones y manipulaciones sirven siempre para dominar a los pueblos. Luego vino la era de Piscis y también estoy segura, nos han dejado de contar muchas de las verdades eternas y nos han aplicado las que en aquel momento convenían.
Así que no podemos hablar nunca de la parte histórica de este asunto. Y el Jehová pues continúa siendo lo mismo, continúa siendo aquella parte personal, aunque también tenían muchas verdades, porque siempre todas las religiones recogen una gran cantidad de verdades, pero claro, son aplicadas a las leyes del momento que las hacen los hombres. Y yo pues creo que los testigos de Jehová más bien se llevan a mucha cantidad de personas, muchos por ignorancia. Algunas saben y también siguen, porque hay un carisma en algunas personas que pueden dominar a otras porque están bajo la misma onda, y entonces las pueden dominar. Y luego también hay que se ayudan mucho, hay mucha ayuda material dentro de esas comunidades, aunque luego devuelven, a muchos les ayudan a instalar ciertos negocios, les pueden devolverlo, en fin, y ayudan a otros, y todo esto va creando familias y familias, y sigue continuando todo este proceso. Lo digo porque no tiene ningún valor una cosa que sea. Yo, el Dios antropomorfo, nunca he sentido una atracción hacia lo que sea antropomorfo. Para mí la vida en mayúscula es todo, dentro de él es todo, la vida en mayúscula, y luego hay toda esa escala que no tiene color, una escalera que pueden pasar siglos y siglos, y siempre podemos hablar del maestro, de lo superior, sin que nada pueda alterarlo, porque no es un dogma, es la vida. Y hasta ahora se ha seguido mucho de los dogmas. Luego pasa una cosa, que cada vez que la humanidad avanza, pero la mentalidad todavía no la tiene en el nivel que se coloca. Es como las cosas sociales. Los avances sociales pasa lo mismo. Queremos aquello, pero cuando se encuentra aquello, nuestra mente todavía está en lo anterior. Y entonces cuando hay las luchas, y en fin, en todo sucede igual. Y a las religiones, por esto lo mejor es tener la mente bien libre, respetando las cosas, pero la mente libre, para poder precisar bien exactamente estos niveles que son la vida interior, realizando la exterior. Bueno, perdona, pero es que no he hecho demasiado nada. No, yo estoy de acuerdo con lo que dices. Yo creo que podríamos decir que coincidió con una serie de migraciones indoarias, entonces posiblemente a nivel de información religiosa, que han dominado la información histórica. Dogmático, vaya, sí. Solo hacer un poco de invitación. No hay una pregunta, no sé. Me he quedado claro. ¿Lo debo ser? Bueno, entonces quizá para preparar la meditación, un canto de esperanza para el futuro. Yo creo que el hecho de estar aquí reunidos en estos momentos es un cargo muy bueno para todos en general. Quizá no se refleje inmediatamente en nuestras vidas personales, pero con el paso de los años y conforme se van estabilizando las energías cósmicas que están proyectándose sobre la Tierra, os dais cuenta de la importancia de las pequeñas meditaciones que hemos realizado aquí semanalmente. Lo bien que nos han preparado el camino para ponernos en contacto con un maestro. Y el maestro puede surgir en cualquier momento de nuestra vida. Para ser un poco responsables, estáis siendo todos vigilados y estáis siendo observados constantemente. Y no os aflijáis si tenéis algunos momentos en los cuales citáis a la vida material o la vida normal, porque el maestro tiene la suficiente inteligencia para saber hasta dónde puede llegar la fortaleza de un discípulo y cómo el discípulo tiene que fortalecerse a través de las pruebas, de las crisis, de las dificultades. Referir una vez más que un grupo esotérico no debe basarse fundamentalmente en el conocimiento esotérico, sino en la vida esotérica, porque dentro del mundo espiritual el más humilde es el más grande de todos, y como decía Cristo, los últimos serán los primeros. Así que hoy de todas aquellas personas que tienen muchos conocimientos esotéricos,
que tienen un arcano de conocimientos esotéricos, lo cual puede significar que pueden ser memorias acumuladas en el tiempo, pero no lo demuestra. Hay que darse cuenta de que, como digo, una oportunidad que se nos presenta a todos, no una sola, a todos, en el devenir de la vida social. Y seguramente que trae sujetos de grandes transformaciones, unas aparentemente malas, porque hay una precipitación kármica que desea pasar, otras fundamentalmente buenas. Pero el bueno y lo malo ante el Señor son la misma cosa. Es nosotros que valoramos los hechos, los enjuiciamos como bueno y como malo, pero ante el Señor del karma todo es bueno. Y los señores del karma son los señores del amor, de la justicia. Solamente nos dan la carga que podemos sostener, que nosotros no podemos.